Otra pregunta dice, ¿cuántos y cuáles son los grados de la escuela Rosacruz? Entonces, nosotros en ese camino de transformación interior hablamos que hay como 7 escalones, como 7 etapas en el desarrollo, que podríamos resumir para simplificar como que en nuestra escuela hay 3 escuelas en una también, ¿no? Una primera escuela, una escuela exterior, en la cual los candidatos, los alumnos, se someten a todo un proceso de preparación. También empiezan con una cierta dieta o lácteo-vegetariana aquellos que desean continuar. Y sobre todo se nos confronta o se nos pone en contacto con lo que se llama la enseñanza universal, que es de alguna forma el resumen a través de, en todo lugar y en todo tiempo, siempre la humanidad ha tenido un testimonio de ese camino de liberación, de ese camino hacia lo espiritual, ¿no? Entonces, esa enseñanza universal a las personas que se acercan, pues en nuestra escuela se le muestra también, ¿no? Y al propio tiempo ya respiran en ese campo de fuerza y van poquito a poco realizando una purificación interior, no solo corporal, sino a nivel emocional y a nivel de pensamientos, de tal forma que en una siguiente etapa, ese núcleo espiritual, esa rosa del corazón que todo el mundo tenemos, todos los seres humanos, de alguna forma empieza a eclosionar, empieza a despertar, empieza a desarrollarse, y es como que aparece dentro de uno mismo una nueva animación, por decirlo así, un alma nueva. Y es como si fuese la escuela del alma, donde se despierta, crece y madura esa nueva alma, ¿no? Esa nueva animación. Y por último, en otra etapa, dijéramos, ese alma se promueve, que sea realmente adulta, que tenga esa conciencia iluminada, despierta, para que pueda conectar con las fuerzas espirituales, ¿no? De tal forma que nosotros hablamos de un alma natural, de un alma nueva y de un alma espíritu, que está unida con esas fuerzas del espíritu. A grosso modo sería como ese proceso. Yo no sé si hay alguna pregunta más. ¿Sí? ¿Le podéis acercar? Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué el nombre de Rosacruz? ¿Por qué? El nombre es... El nombre, Rosacruz. El nombre Rosacruz. Sí. Bueno, nosotros hablamos de Rosacruz. La palabra Rosacruz contiene 2 elementos, la rosa y la cruz, y cada uno de esos elementos simboliza un aspecto de la realidad en la que todos vivimos, ¿no? Por un lado, la Rosacruz habla de que existen 2 mundos, 2 realidades de vida. Una realidad de vida en la que nos encontramos nosotros, en la que vivimos. La Rosacruz la denomina la dialéctica, porque es una realidad en la que la ley fundamental es la polarización de los contrarios y el constante cambio que produce esa polarización, esa tensión entre 2 contrarios, ¿no? El día y la noche, el bien y el mal, la vida y la muerte. Hay un proceso constante de transformación en este mundo en el que vivimos que definimos como dialéctico, ¿no? Eso es la cruz. La cruz son 2 aspectos, también uno vertical, ¿no? Que va de arriba a abajo, ¿no? Y otro horizontal, es también el ser humano, la manifestación física que nosotros somos, se puede representar como una cruz, en la que todos por un lado, nuestros aspectos superiores se esfuerzan por elevarse hacia lo superior, y nuestras percepciones físicas lo que hacen es unirnos a la realidad del mundo. Por tanto, hay una paradoja, como decía en una conferencia ayer un asistente, en el hombre hay una cierta paradoja, ¿no? Y esa paradoja es representada como una cruz. La rosa, por otro lado, significa el otro aspecto, la otra naturaleza que también está presente en el hombre, como semilla. Es un átomo chispa espíritu, es el reflejo del elemento espiritual que puede unirse, que puede fijarse en el centro
de esa cruz, porque también en el centro de la cruz, en el corazón del ser humano, se halla esa rosa, y esa rosa puede ser desplegada, y cuando una persona, esté o no esté afiliada, realiza ese proceso de unión y de despliegue de la rosa a la cruz, decimos que es un rosacruz. Esa es la idea. Quizá lo interesante, bonito o importante desde nuestro punto de vista es que en realidad todos los seres humanos son potenciales rosacruces, porque todo el mundo es una cruz. Si extiende los brazos, ¿no?, ve claramente una cruz, y la intersección de esas dos vigas, que coincide con el centro del ser, a la altura del corazón, está ese núcleo espiritual que todos tenemos latente. Cuando ese núcleo espiritual, como decíamos, se despierta y se une a esa cruz para transformarla, aparece un rosacruz auténtico, ¿no? Y ese nombre se utiliza ya desde la Baja Edad Media, y allí aparece el fundador mítico de la orden, que se llamaba Cristián Rosacruz. Cristián Rosacruz era el prototipo de ser humano que en las fuerzas espirituales crísticas conseguía desplegar la rosa del corazón en su cruz. Había fijado la rosa a la cruz. Y a partir de ahí su ser natural realmente es cuando se puede transformar. Si no es así, por mucho que queramos cambiar como seres naturales, la cabra siempre tira al monte. Se necesita tener otro punto, otro origen para nuestro cambio. Si no vamos cambiando los acentos, cambiamos de look, cambiamos, pero seguimos siendo el de siempre y tenemos tendencia a hacer lo mismo, cometer los mismos errores, hasta que uno se da cuenta que ese aspecto, esa dimensión de lo natural es la que es, la hemos de aceptar y cuidar, pero ella no se puede espiritualizar. Tenemos que despertar la fuente espiritual que hay en el corazón. La Rosacruz dice también que como escuela, en realidad lo que hace, lo que realiza es simplemente la función de ser un puente entre esas dos realidades de vida que están presentes en el ser humano, pero que solo en la mayoría de los seres humanos solo el aspecto espiritual solo está latente, ¿no? Entonces, esa función de puente es como si se estableciera entre esas dos realidades de vida que representan los vasos. La escuela, su función es hacer una plataforma que permite ir o trascender de una realidad a otra, ¿no? Y en ese proceso hay como tres aspectos, tres etapas, que hablaba antes mi compañero. Una primera etapa de preparación de la realidad en la que nosotros estamos. Es decir, nosotros tenemos que tomar conciencia plena de esta realidad, no para hacerla mejor, no para mejorar los aspectos en los que vivamos, sino para poco a poco entender que existe otra realidad y que hay una posibilidad, un camino para trascender esa realidad. Ese camino que propugna la Rosacruz y que es la escuela de la Rosacruz Áurea es un camino de pase de una realidad a otra, como un proceso interior que cada uno puede realizar. Sí, gracias. Sé que la organización Rosacruz no es una organización religiosa, pero me gustaría saber si comparten la idea de que Jesús Cristo murió en la cruz por la salvación de los seres humanos. Bien, nosotros decimos que, o pensamos, hay un Rosacruz del siglo XVII, un místico alemán que se llamaba Angelo Silesius, que decía: aunque Cristo hubiera nacido 1000 veces en Belén, si no nace en tu corazón, no ha servido de nada.
para la Rosacruz el hecho histórico es importante, está ahí, es una realidad que probablemente también, evidentemente, la llegada de un enviado al mundo es importante, y para la comunidad de las personas que vivieron en esa época probablemente fue enorme, ¿no? Y cambió también el curso de la humanidad. Pero si nos quedamos simplemente en la figura histórica, si nosotros le vemos como alguien que un día hizo algo extraordinario, lo que ocurrirá normalmente es que lo veremos como algo exterior a nosotros mismos, como algo que hizo alguien que evidentemente era extraordinario, pero nosotros no lo somos. Y perderemos de vista que en realidad nosotros también somos seres extraordinarios. También somos seres capaces de ser seres de luz, ¿no? Iluminados. Y por tanto, de lo que se trata no es tanto. Él abrió un camino, marcó ese puente entre esas dos realidades de vida, pero de lo que se trata es de que nosotros atravesemos también ese puente. No nos detengamos pensando, un día pasó, sino todo lo contrario, realicemos ese trabajo. Y por otro lado también Jesús, nosotros entendemos que fue una personalidad que tuvo su realidad histórica también, y que esa realidad condujo también a un desarrollo, a un progreso también de la humanidad en un momento dado. Pero en tanto que Cristo él lo que hizo fue conectar con una fuerza universal. El Cristo no es una personalidad física. El Cristo es alguien que ha sido capaz de conectar con unas fuerzas universales que están en otros planos, pero que sin embargo por esa conexión Él puede transformarlos y manifestarlos en el mundo como fuerza, como luz. Y en ese sentido entendemos que el Cristo histórico es secundario, es menor, frente a ese Cristo como fuerza universal que está presente en el mundo, ¿no? En el cosmos, y del cual nosotros podemos ser receptores, porque Jesús se convirtió en un Cristo, porque recibió esa fuerza. Realmente la humanidad nunca ha sido abandonada de su mano. En ese periodo evolutivo que comentábamos antes, a través de toda la historia siempre ha habido ayudas hacia la humanidad como impulsos espiritualizantes para ayudar en ese proceso, ¿no? Y uno, quizá el más importante que todos conocemos, es este impulso que apareció con la figura de Jesucristo, ¿no? Pero fijaros que él no aportó ningún edificio filosófico. Él simplemente, aparte de inyectar esa fuerza crística en la propia humanidad, aportó un criterio de relación, ¿no? Muy sencillo, que es amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Es decir, con ese criterio tan sencillo, no aporta ninguna filosofía, ninguna teoría, sino un comportamiento de vida. Aporta una expectativa, aporta un criterio de relación para relacionarnos bien con los animales, con las personas. Aplicando ese pequeño criterio tan condensado, es como nos capacitamos a nosotros mismos para respirar esas fuerzas crísticas que están impregnadas en la atmósfera, de tal forma que sirvan de alimento para despertar de alguna forma a nuestro Cristo interior, que se podría denominar en términos religiosos a esa rosa del corazón, a ese núcleo espiritual. En el fondo es el mismo plan, o sea, es un plan de ayuda a la humanidad para que nosotros cumplamos ese desarrollo de lo espiritual. Entonces, cuando decimos que la humanidad no somos una religión, se refiere a una religión en el sentido tradicional de la palabra, ¿no? Que tiene pues sus autoridades religiosas, sus libros únicamente sagrados, etc. Sí que tenemos un aspecto religioso, o sea, sí que tenemos un anhelo por querer unirnos con esos planos espirituales o divinos, ¿no?
Pero eso es necesario, pero no es suficiente. En realidad tenemos que observar que se necesita la religión, el conocimiento y el arte de la construcción, como era al principio de la conferencia. Es decir, por ese sentimiento de volver a encontrar la fuente de la divinidad en nosotros mismos, ese es nuestro aspecto religioso. Ese aspecto religioso te capacita para comprender y tener conocimiento de lo que debes de hacer y de lo que no debes de hacer. Y con ese conocimiento cierras el triángulo construyéndote a ti mismo. Y ese es el arte real de la construcción. Es decir, religión, conocimiento y arte tienen que ir a la vez. Nos dicen que hay varias preguntas más, pero por cuestión de tiempo solo podemos contestar una. Si nos permiten leerlas primero. Vamos a cogerla más fácil, porque ya queda poco tiempo. 4 o 5 preguntas. Bueno, para ir más rápido, hemos escogido la primera en tiempo real. ¿Cómo sería el proceso del karma cuando hemos actuado desde la inconsciencia? En realidad, la inconsciencia y la consciencia tienen un equilibrio inestable. Es muy difícil distinguir cuándo somos conscientes y cuándo somos inconscientes, ¿no? Hombre, si dormimos decimos, no, es que hemos perdido la conciencia, ¿no? O una persona en coma. Pero a lo largo del día también actuamos de manera muy automática en muchos hechos de la vida, ¿no? Por tanto, en realidad, todas nuestras acciones, la mayoría de las acciones que realizamos a lo largo de todo el día, son acciones en las que el grado de inconsciencia es bastante grande. No hay una conciencia plena de lo que estamos haciendo, de lo que genera todo lo que estamos realizando y haciendo. Y muchas veces lo que ocurre es que es como el tronco que está en medio de un río que es arrastrado por una corriente. Es decir, la acción y la reacción en nuestra vida es constante y muchas veces acciones que pensamos originales en realidad son reacción de aspectos anteriores que nos han hecho actuar de una determinada manera. Lo que sí está claro es que el hombre es libre para actuar, pero esa libertad supone también una responsabilidad de aceptar la consecuencia de sus actos. Eso es el karma, simplemente. Si alguien puede decir, yo quiero hacer lo que me dé la gana, es libre para hacerlo, pero deberá asumir también, con la misma libertad con que ha hecho lo que ha querido, deberá asumir la responsabilidad de las consecuencias que ello genere. En ese sentido, el karma actúa con una ley de compensación constante, a pesar de que nosotros pensemos que podemos escapar de ello, ¿no? Entendemos que hay una ley universal que constantemente está equilibrando todo, y en ese sentido el karma, sea de nuestros actos, sean conscientes o inconscientes, está constantemente trabajando. Amigos, si no hay una última pregunta en la sala, que sería la última que admitiríamos, les decimos buenas noches a todos. Les recordamos que siguen habiendo actividades aquí en el centro de Colombia, en Bogotá. Nosotros tenemos en Colombia 3 centros, en Bogotá, en Medellín y en Cali, y al mismo tiempo también un grupo de trabajo o varios grupos de trabajo en Bucaramanga, en diferentes ciudades del eje cafetero. En todas ellas ustedes pueden contactar a través de la página web, poniendo Rosacruz Áurea Colombia. Supongo que en el Google saldrá directamente esta página, y allí pueden ver todas las actividades si tienen interés en continuar el contacto con nosotros.
También se ha repartido unos pequeños boletines donde pueden dejar sus datos para que les informemos, su email, para que les informemos de próximas actividades aquí en Bogotá o en Colombia en general. Nada más, buenas noches a todos y muchas gracias.